El eco de lo innombrable. Advertencia. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para mí. No sé cuánto tiempo me queda antes de que eso me encuentre. Lo siento palpitar tras cada sombra, respirar en cada silencio. Me observa mientras escribo estas líneas. Todo comenzó hace 3 meses, aunque parece una eternidad. Mi nombre es Daniel Vega, soy, o más bien era, profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi especialidad siempre fueron los textos prohibidos y censurados a lo largo de la historia. La ironía de mi situación actual no se me escapa. Siempre fui escéptico, racional hasta la médula. Los mitos, las leyendas urbanas, las historias de fantasmas, eran solo eso para mí, historias. Construcciones culturales nacidas del miedo humano a lo desconocido. Qué equivocado estaba. Era un lluvioso jueves de octubre cuando recibí la llamada de Martín, un viejo amigo y coleccionista de libros antiguos. Su voz sonaba extrañamente tensa. Daniel, encontré algo que deberías ver. Una adquisición reciente de una subasta en Praga. No puedo describirlo por teléfono. ¿Puedes venir? Debí negarme. Debí inventar una excusa. Pero la curiosidad académica siempre fue mi perdición. Esa misma tarde me dirigí a su tienda en el barrio gótico, un laberinto de callejones medievales donde las sombras parecen tener vida propia incluso en pleno día. La campanilla de la puerta sonó con un tintineo apagado cuando entré. El olor a papel viejo, cuero y polvo me resultó familiar, reconfortante. Martín estaba sentado tras el mostrador, más pálido de lo habitual. No me saludó como de costumbre. Simplemente señaló un paquete sobre la mesa, envuelto en tela negra. Lo encontraron emparedado en un monasterio abandonado en los Cárpatos. La documentación dice que data del siglo XV, pero hay algo extraño en él. Cada experto que lo ha examinado ha devuelto el libro en menos de 3 días. El último, hizo una pausa, frotándose los ojos, el último se suicidó. Sonreí, pensando que se trataba de una de sus habituales exageraciones para aumentar el valor de sus piezas. Vamos, Martín. No me vengas con cuentos de terror baratos. No me devolvió la sonrisa. Con movimientos casi reverenciales, desenvolvió el paquete. El libro que apareció ante mis ojos era más pequeño de lo que esperaba, quizás del tamaño de un diario personal. La encuadernación era de un material que parecía cuero, pero con una textura extraña, casi orgánica. No brillaba bajo la luz, sino que parecía absorberla. Y los símbolos de la portada, juraría que se movieron ligeramente cuando desvié la mirada. No tiene título visible, explicó Martín. Los análisis preliminares sugieren que está escrito en una mezcla de latín medieval y otro idioma que nadie ha podido identificar. Hay ilustraciones que... Se detuvo y me miró fijamente. Mira, Daniel, te lo ofrezco a ti porque eres el único académico que conozco con suficiente conocimiento para estudiarlo adecuadamente. Pero ten cuidado. Hay algo malo en este libro. Me reí, aunque el sonido pareció fuera de lugar en aquella tienda silenciosa. Es solo un libro, Martín. Un objeto inanimado. Cuando lo tomé entre mis manos, sentí un leve calor emanar de sus páginas, como si estuviera vivo. También percibí algo más, un sutil olor a óxido y sal. A sangre seca. ¿Cuánto quieres por él? Martín negó con la cabeza. No quiero venderlo. Quiero que te lo lleves. Estudialo si quieres, pero fuera de mi tienda. Me miró con una intensidad inquietante. Prométeme que tendrás cuidado. Le prometí que lo tendría, sin saber que acababa de sellar mi destino. Esa noche, coloqué el libro sobre mi escritorio y lo fotografié desde todos los ángulos. Su peculiar encuadernación parecía cambiar sutilmente bajo diferentes luces. Los símbolos de la portada no coincidían con ningún alfabeto conocido, aunque recordaban vagamente a una mezcla de runas nórdicas y caracteres sumerios. Cuando finalmente me armé de valor para abrirlo, las páginas crujieron como si nadie las hubiera tocado en siglos. El papel era extrañamente resistente, más parecido al pergamino que al papel común. ¿Y el texto? Martín tenía razón. Estaba escrito principalmente en un latín arcaico, pero intercalado con pasajes en un idioma que no pude reconocer. Las primeras páginas parecían una especie de advertencia o invocación. Mi latín era suficientemente bueno para traducir fragmentos. Aquel que lee estas palabras invita al observador. Aquel que pronuncia estos nombres abre la puerta.
Que el lector sea consciente, una vez que ello es convocado, no puede ser desconvocado. Típica retórica medieval para infundir miedo y respeto por el texto, pensé. Continué leyendo durante horas, tomando notas detalladas. El libro parecía ser un compendio de rituales y descripciones de entidades que habitaban en el espacio entre espacios. Muchas páginas contenían diagramas inquietantes, círculos concéntricos llenos de símbolos, figuras humanas en posturas imposibles y seres que desafiaban toda anatomía conocida. Cerca de la medianoche, cuando mis ojos ya escocían de cansancio, encontré un pasaje que me heló la sangre. El primero entre ellos no tiene forma fija, pues existe simultáneamente en todos los planos posibles. Para aquellos condenados a percibirlo, aparecerá primero como una sombra en el rabillo del ojo, luego como un eco de los propios pensamientos, hasta que finalmente se manifiesta como el reflejo distorsionado del observador. Aquel que ha sido marcado lo verá en todas partes, incluso en sus sueños, hasta que la línea entre la vigilia y la pesadilla se disuelva por completo. Fue entonces cuando lo noté por primera vez, una mancha oscura en mi visión periférica. Al girar bruscamente la cabeza, desapareció. Un simple efecto de fatiga visual, me dije. Nada más. Cerré el libro y me fui a dormir. Esa noche tuve el primero de los sueños. En él, me encontraba en un pasillo infinito con puertas idénticas a ambos lados. Sabía, con esa certeza absurda que solo existe en los sueños, que detrás de una de ellas me esperaba algo terrible. Caminaba lentamente, sintiendo una presencia que me seguía, siempre a la misma distancia. No podía verla, pero sabía que estaba allí, observándome, evaluándome. Y lo peor era que una parte de mí deseaba abrir cada puerta, encontrar lo que se ocultaba. Cuando finalmente giré un pomo, despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. Las 3:33 de la madrugada. Mi habitación parecía normal, pero algo había cambiado. El aire era más denso, como si hubiera aumentado la presión atmosférica. Y podía jurar que, durante una fracción de segundo, vi una silueta al pie de mi cama. Una figura alta y delgada, demasiado delgada para ser humana. Encendí todas las luces y revisé el apartamento. Nada. Por supuesto que no había nada. Era solo mi imaginación sobrecargada por horas de lectura de textos esotéricos. Autosugestión, nada más. No volví a dormir esa noche. Y cuando amaneció, descubrí algo inquietante, el libro estaba abierto sobre mi escritorio, en una página diferente a donde lo había dejado. Una página llena de dibujos de ojos, cientos de ellos, mirando en todas direcciones. Durante las siguientes 2 semanas, me sumergí en la traducción del texto. Mi curiosidad académica había superado mi inquietud inicial. Incluso los extraños sueños que seguía teniendo los atribuí al estrés y a mi inmersión en el material. Contacté discretamente con varios colegas, enviándoles fotografías de algunas páginas para ayudarme con los pasajes en el idioma desconocido. Curiosamente, todos reportaron problemas técnicos con los archivos, las imágenes aparecían distorsionadas o completamente negras en sus pantallas. El profesor Jiménez, lingüista especializado en lenguas muertas, fue el único que me ofreció alguna pista. Algunos caracteres recuerdan al protoelamita, pero la sintaxis es completamente ajena. Sin embargo, hay patrones recurrentes que sugieren una gramática consistente. Sea cual sea este idioma, Daniel, fue diseñado para ser utilizado, no solo leído. Cada frase parece construida como un comando o invocación. Mientras tanto, comencé a experimentar pequeñas anomalías en mi día a día. Objetos que no estaban donde los había dejado. Conversaciones que parecían repetirse exactamente igual. La sensación constante de estar siendo observado, especialmente cuando estaba solo. Una tarde, mientras trabajaba en mi despacho de la universidad, mi colega Elena entró sin llamar. ¿Estás bien, Daniel? Llevas días con aspecto terrible. No le había hablado a nadie sobre el libro. Decidí mantenerlo así. Solo estoy trabajando en un nuevo proyecto. Nada importante. Ella frunció el ceño, escéptica. ¿Seguro? Pareces diferente. Y los alumnos comentan que tus clases están volviéndose extrañas. Dicen que a veces te quedas mirando fijamente a la pared durante minutos, o que hablas en un idioma que nadie entiende. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No tenía recuerdo de haber hecho nada de eso. Solo estoy cansado, insistí. Pasará. Esa noche, decidí grabarme mientras dormía.
Instalé mi teléfono en un trípode improvisado apuntando hacia mi cama y dejé la aplicación de video encendida toda la noche. Por la mañana, revisé la grabación con un nudo en el estómago. Durante las primeras horas, solo se veía mi figura durmiendo inquieta, dando vueltas. Pero a las 3:33 exactamente, algo extraño ocurrió. La imagen se distorsionó brevemente, como si hubiera interferencia electromagnética. Cuando se aclaró, yo estaba sentado en la cama, completamente erguido, con los ojos abiertos pero en blanco, mirando directamente a la cámara. Y estaba hablando. Un susurro rítmico, en un idioma que no reconocí inmediatamente. Pero cuando subí el volumen y escuché con atención, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Era el mismo idioma desconocido del libro. Y lo estaba pronunciando a la perfección, como si fuera mi lengua materna. La grabación mostró que permanecía así durante exactamente 33 minutos, repitiendo lo que parecían ser las mismas frases una y otra vez. Luego, me volví a tumbar y continué durmiendo normalmente. Borré el video de inmediato, como si eliminarlo pudiera borrar también lo que había visto. Pero la verdad ya no podía negarse, algo estaba sucediendo. Algo que desafiaba toda explicación racional. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de Martín. ¿Cómo va el estudio del libro? ¿Has notado algo inusual? No respondí. No sabía qué decirle sin sonar como un lunático. Además, una parte de mí comenzaba a sospechar que Martín sabía más de lo que me había contado. ¿Por qué se había deshecho del libro con tanta urgencia? ¿Qué había experimentado él? Decidí investigar más sobre la procedencia del libro. Martín había mencionado que venía de un monasterio en los Cárpatos. Con esta pista, comencé a buscar en bases de datos académicas y archivos históricos. Después de horas de búsqueda, encontré una referencia críptica en los registros de la Inquisición española del siglo XVI. Se ordena la destrucción del texto blasfemo conocido como Ecos del Abismo, recuperado de las ruinas del monasterio de San Cipriano en las montañas orientales. Los 3 monjes que lo tradujeron perecieron en circunstancias inexplicables, hablando de una presencia que los observaba desde las sombras. El inquisidor Hernández ordenó sellar el manuscrito en plomo y enterrarlo en suelo consagrado, tras presenciar cómo las palabras parecían cambiar ante sus propios ojos. ¿Era este mi libro? ¿El Ecos del Abismo? La descripción coincidía, pero había algo más que me inquietaba. Si había sido sellado y enterrado en el siglo XVI, ¿cómo había llegado hasta Martín en el presente? Seguí buscando y encontré otra mención, esta vez en un periódico rumano de 1923. Excavaciones en las ruinas del antiguo monasterio revelaron un extraño artefacto, un libro sellado en una caja de plomo con advertencias escritas en 7 idiomas diferentes. El profesor Bladescu, que dirigía la expedición, insiste en que el objeto sea trasladado inmediatamente al Museo Nacional para su estudio. Actualización posterior, lamentamos informar del trágico suicidio del profesor Bladescu. Según testigos, en los días previos a su muerte manifestó estar siendo perseguido por su propia sombra. Mi corazón latía con fuerza. Estaba siguiendo el rastro de algo peligroso, algo que había dejado una estela de destrucción a lo largo de los siglos. La parte racional de mi mente aún intentaba encontrar explicaciones lógicas, sugestión colectiva, coincidencias, exageraciones históricas. Pero cada vez me resultaba más difícil mantener ese escepticismo. Especialmente porque, en ese preciso momento, mientras leía estos documentos en mi ordenador, podía sentir claramente una respiración en mi nuca. Una respiración que no era la mía. Al girarme violentamente, no vi nada. Pero el libro, que había dejado cerrado sobre la mesa, estaba abierto de nuevo. Esta vez en una página con un solo diagrama, una figura humana, aparentemente dormida, con una sombra alargada que emanaba de su cuerpo. Una sombra con demasiados ojos. Comenzó con pequeños detalles, tan sutiles que casi los atribuía a distracciones o falta de sueño. El orden de los libros en mi estantería cambiaba ligeramente. Los relojes de mi apartamento se desincronizaban, siempre con diferencias de exactamente 33 minutos. Y las fotografías, en las fotografías enmarcadas de mi familia y amigos, los rostros parecían gradualmente diferentes. No de golpe, sino poco a poco, como si alguien los estuviera redibujando cada noche, ojos ligeramente más separados, sonrisas un poco más amplias de lo anatómicamente posible. Dejé de mirarlas después de que notara que en una foto grupal había una figura adicional en el fondo, una silueta borrosa que no recordaba haber visto antes. Mi rutina académica comenzó a desmoronarse.
Llegaría tarde a clases o, peor aún, descubriría que había impartido una clase completa sin ningún recuerdo de haberlo hecho. Los estudiantes me miraban de forma extraña. Las conversaciones en los pasillos se detenían cuando me aproximaba. Una mañana, el decano me llamó a su despacho. Daniel, varios estudiantes han presentado quejas sobre tu comportamiento reciente, dijo con expresión preocupada. Dicen que has estado hablando de temas perturbadores. Rituales antiguos, entidades que observan desde las sombras. Una alumna incluso afirma que dibujaste símbolos extraños en la pizarra y les pediste que los memorizaran. Mi boca se secó. No recordaba haber hecho nada de eso. Debe haber un malentendido, logré decir. El decano me mostró una fotografía tomada por un estudiante, la pizarra de mi aula cubierta con los mismos símbolos que aparecían en el libro. Mi caligrafía, sin duda alguna. Creo que deberías tomarte un tiempo libre, Daniel. Descansar. Quizás consultar con alguien. Te daremos una baja por estrés. No protesté. Quizás era lo mejor. Alejarme de la universidad me permitiría concentrarme en entender qué estaba sucediendo, y sobre todo, cómo detenerlo. Al volver a mi apartamento esa tarde, encontré un mensaje de voz de Martín. Daniel, necesito saber si estás bien. No respondiste a mi mensaje, y he estado teniendo presentimientos. Sueños sobre ti. Malos sueños. Hay algo que no te conté sobre el libro. Algo que deberías saber. Por favor, llámame lo antes posible. Intenté devolverle la llamada inmediatamente, pero una voz grabada me informó que el número no existía. Extraño. Muy extraño. Decidí visitar su tienda al día siguiente. Esa noche, el sueño fue diferente. Me encontraba en mi propio apartamento, pero todo estaba sutilmente alterado. Los ángulos de las paredes eran ligeramente incorrectos, como si la geometría euclidiana ya no se aplicara completamente. Y había puertas adicionales, puertas que no existían en la realidad, todas cerradas. En el sueño, sabía que no debía abrirlas, pero mis pies me llevaban inexorablemente hacia la más grande, ubicada donde en la vida real estaba mi estantería. La puerta palpitaba ligeramente, como si estuviera hecha de carne en lugar de madera. Mi mano se extendió hacia el pomo, que era cálido y parecía pulsar con un ritmo similar a un latido cardíaco. Cuando finalmente lo giré, la puerta se abrió a un vacío absoluto. No oscuridad, sino la ausencia total de luz, materia o sentido. Y desde ese vacío, algo me devolvió la mirada. No puedo describir lo que vi porque no tenía forma definida. Era como intentar describir un color que no existe. Pero supe, con una certeza aplastante, que me estaba estudiando. Evaluándome. Y que estaba hambriento. Me desperté gritando, con la garganta en carne viva como si hubiera estado gritando durante horas. Las sábanas estaban empapadas en sudor y había arañazos en mis brazos. Arañazos que formaban símbolos. Los mismos símbolos del libro. La mañana siguiente, me dirigí a la tienda de Martín apenas abrió. El recorrido por el barrio gótico me pareció diferente, aunque había transitado esas calles cientos de veces. Los edificios parecían inclinarse sutilmente hacia mí, como si observaran mi paso. Las estatuas y gárgolas góticas parecían haber girado ligeramente sus cabezas para seguirme con sus ojos de piedra. Cuando llegué a la ubicación de la tienda, me detuve en seco. El espacio donde debería estar Libros Antiguos Martín era ahora una tienda de souvenirs para turistas. Colorida, moderna, sin rastro de la antigua librería. Entré, desorientado, y me acerqué al joven que atendía el mostrador. Disculpe, ¿sabe qué pasó con la librería que estaba aquí antes? ¿Libros Antiguos Martín? El dependiente me miró confundido. ¿Librería? Esta tienda lleva aquí al menos 5 años. Antes creo que era una boutique de ropa. Mi estómago se contrajo. ¿Está seguro? Estuve aquí hace menos de un mes. Hablé con el dueño, Martín Torres. El joven negó con la cabeza. Lo siento, señor. Debe estar confundido con otra dirección. Salí tambaleándome, con la mente acelerada. ¿Me había equivocado de calle? Imposible, conocía perfectamente la ubicación. Recorrí las calles adyacentes, buscando frenéticamente la librería. Nada. Finalmente, entré en un pequeño bar donde Martín y yo solíamos tomar café ocasionalmente. El camarero era el mismo de siempre, un hombre mayor llamado Paco que conocía a todos los habituales del barrio.
Paco, ¿sabes algo de Martín, el de la librería antigua? Me miró largamente antes de responder, con una expresión extraña en su rostro. ¿Martín Torres? No he oído ese nombre en años. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir? Su tienda estaba a 3 calles de aquí. Paco dejó de limpiar la taza que tenía en las manos. Mira, no sé qué juego estás jugando, pero esa tienda cerró hace más de 10 años, después de lo de Martín. Fue bastante desagradable, lo recordaría todo el barrio si no fuera porque la gente prefiere olvidar esas cosas. ¿Lo de Martín? ¿Qué pasó? Mi voz sonaba débil, incluso para mí mismo. Se quitó la vida. Lo encontraron ahorcado en el almacén de la tienda. Dejó una nota muy extraña, algo sobre ojos en las sombras y no poder escapar del observador. Un asunto terrible. La familia vendió el local poco después. La habitación pareció girar a mi alrededor. Me apoyé pesadamente en la barra. Eso no puede ser cierto. Hablé con él hace menos de un mes. Me dio un libro. Paco me miró con creciente preocupación. ¿Estás bien, amigo? Pareces enfermo. Quizás deberías ver a un médico. Salí del bar sin despedirme, con la mente en caos. Algo estaba horriblemente mal. O Paco estaba confundido, o yo estaba perdiendo la cordura, o había algo mucho peor en juego. Busqué en mi teléfono el último mensaje de Martín. Había desaparecido. Revisé mi registro de llamadas. Ninguna interacción con él en los últimos años. Como si hubiera sido borrado de mi historia reciente. Pero el libro seguía en mi apartamento. Era real. Lo había tocado, leído, fotografiado. Las fotografías. Por supuesto. Regresé apresuradamente a mi apartamento y busqué mi portátil. Con manos temblorosas, abrí la carpeta donde había guardado todas las imágenes del libro y de mi investigación. Vacía. Los archivos de texto con mis traducciones tampoco estaban. Ni los correos que había enviado a colegas consultando sobre el extraño idioma. Era como si toda mi investigación de las últimas semanas nunca hubiera existido. Me dirigí a mi escritorio, donde había dejado el libro esa mañana. No estaba allí. Registré frenéticamente todo el apartamento, cada cajón, cada estante. Nada. El libro había desaparecido junto con toda evidencia de su existencia. Excepto por una cosa, los arañazos en mis brazos. Seguían allí, formando aquellos símbolos incomprensibles. La única prueba tangible de que no estaba completamente loco. Me senté en el suelo, intentando controlar mi respiración. Necesitaba pensar racionalmente. Si asumía por un momento que todo lo que había experimentado era real, ¿qué significaba? ¿Estaba el libro de alguna manera alterando la realidad? ¿O me estaba moviendo entre realidades diferentes? Recordé un pasaje del libro, uno de los pocos que había logrado traducir completamente. El observador existe simultáneamente en todas las realidades posibles. Cuando fija su atención en un ser, las membranas entre mundos se vuelven permeables. El marcado comenzará a deslizarse entre versiones de su propia existencia, cada una ligeramente más cercana al dominio del observador. En la versión final, estará completamente solo, aislado de todos los que alguna vez conoció, perfectamente preparado para el consumo. Un pensamiento aterrador me golpeó. ¿Y si no era Martín quien había desaparecido, sino yo quien había cambiado de realidad? ¿Estaba deslizándome entre versiones de mi mundo, como advertía el texto? En ese momento, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté con mano temblorosa. Diga. Al principio, solo silencio. Luego, un susurro apenas audible. Daniel, ayúdame, está aquí conmigo, no dejes que te encuentre también, el libro, destrúyelo. La voz era inconfundiblemente la de Martín, pero distorsionada, como si hablara a través de un mal conexión o, como si ya no estuviera completamente en este plano de existencia. ¿Martín? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Un sonido extraño llegó a través del teléfono. Algo entre un sollozo y una risa. Ya no estoy en ningún lugar que puedas entender. Pero puedo verlo todo ahora. Todas las versiones. En algunas ya te ha encontrado. En otras, aún estás buscando. En esta, oh, Daniel, en esta estás muy cerca del borde. ¿El borde de qué? Martín, no te entiendo. El libro volverá a ti. Siempre vuelve.
Es así como funciona. Es así como te marca. Te hace creer que puedes deshacerte de él, pero realmente nunca desaparece. Y cuando regrese, tendrás una última oportunidad. Los símbolos de la página 72. El ritual. Es la única forma de cerrar la puerta. La llamada se cortó abruptamente. Intenté devolver la llamada, pero una voz automática me informó que el número no existía. Me dejé caer en el sofá, abrumado. Parte de mí quería creer que todo era una elaborada broma, o que realmente estaba sufriendo algún tipo de crisis psicótica. Esas explicaciones daban miedo, pero eran comprensibles, humanas. La alternativa era demasiado aterradora para contemplarla seriamente, que había despertado la atención de algo incomprensible, algo que ahora me estaba cazando a través de diferentes versiones de la realidad. Y sin embargo, a pesar de mi terror, una parte de mí, la parte académica obsesionada con el conocimiento prohibido, ansiaba que el libro regresara. Porque solo entonces podría comprobar qué había en la página 72. Solo entonces sabría si había una forma de detener lo que había comenzado. Esa noche, con las luces encendidas y una botella de whisky para mantener a raya el miedo, esperé. Y mientras esperaba, tuve la inequívoca sensación de que, en las sombras más oscuras de mi habitación, innumerables ojos me devolvían la mirada. El libro reapareció 3 días después, aunque no como esperaba. No lo encontré misteriosamente sobre mi mesa o entre mis pertenencias. Lo vi en una vitrina de la biblioteca de la universidad. Había regresado al campus para recoger algunos documentos personales, aprovechando que sería un momento de poca actividad. Mientras caminaba por el pasillo del departamento de manuscritos raros, algo captó mi atención. Allí, en una vitrina iluminada con luces LED, bajo un cartel que rezaba adquisiciones recientes, estaba mi libro. El mismo tomo encuadernado en aquel extraño cuero oscuro, con los símbolos cambiantes en la portada. Me acerqué, incrédulo, con el corazón martilleando en mi pecho. Una pequeña placa descriptiva lo acompañaba. Manuscrito anónimo, circa siglo XV. Donado a la universidad por la Fundación Histórica Europea. Este raro ejemplar, conocido en círculos académicos como Codex Observitor, contiene textos esotéricos en latín medieval y una lengua no identificada. La universidad se enorgullece de poseer uno de los 3 únicos ejemplares conocidos en el mundo. Era imposible. El libro que había tenido en mi poder, que había desaparecido de mi apartamento, ahora formaba parte de la colección de la biblioteca. Como si siempre hubiera estado allí. Como si mi experiencia personal con él nunca hubiera ocurrido. Me acerqué a la bibliotecaria, una mujer mayor llamada Silvia que llevaba décadas trabajando allí. Disculpe, ¿podría decirme algo más sobre ese libro de la vitrina? El Codex Observitor. Silvia levantó la vista de su ordenador y me miró con expresión neutra. Ah, sí. Una adquisición fascinante. Llegó hace aproximadamente 1 año. Ha generado bastante interés entre los especialistas. ¿1 año? Imposible. ¿Está segura de que ha estado aquí tanto tiempo? Yo no lo recuerdo de antes. Ella me miró con cierta confusión. Por supuesto que estoy segura, profesor Vega. De hecho, usted fue uno de los primeros en examinarlo cuando llegó. Incluso presentó un informe preliminar al departamento. ¿No lo recuerda? Un escalofrío recorrió mi espalda. No, definitivamente no recordaba nada de eso. Porque nunca había sucedido. Al menos no en mi realidad. Por supuesto, mentí. Solo quería confirmar algunos detalles. ¿Sería posible examinarlo nuevamente? Lamento decirle que actualmente está reservado para una exhibición. Pero si desea, puedo mostrarle las reproducciones digitales que hicimos. Están en nuestro sistema. Reproducciones digitales. Eso era más de lo que podía esperar. Sería perfecto, gracias. Mientras Silvia buscaba en el ordenador, mi mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. El libro no solo había reaparecido, sino que se había insertado en esta realidad con su propia historia. Y aparentemente, yo mismo tenía una relación documentada con el que no recordaba. Silvia giró la pantalla hacia mí. Aquí tiene. Página por página, alta resolución. Puede navegar libremente. Y allí estaba. Cada página del libro, perfectamente escaneada. Rápidamente busqué la página 72, recordando las palabras de Martín en aquella extraña llamada telefónica.
La página mostraba un elaborado diagrama circular, similar a los que había visto antes, pero mucho más complejo. Rodeando el círculo había texto en aquel extraño idioma, pero también algunas frases en latín que pude entender parcialmente. Para cerrar la puerta que ha sido abierta, el marcado debe confrontar al observador en el umbral. Ni completamente en un mundo ni en el otro. El espejo es la puerta, el reflejo, el camino. 7 velas, 7 nombres, 7 gotas. Cuando los mundos se alineen en la hora de la visión, 3:33, el velo será más delgado. Tomé notas detalladas del diagrama y del texto, agradeciéndole a Silvia antes de irme. Mi mente trabajaba frenéticamente. ¿Un ritual? ¿Podría realmente haber una forma de detener lo que había comenzado? Mientras salía de la biblioteca, noté algo perturbador. Las personas con las que me cruzaba parecían desenfocadas. Como si sus rostros estuvieran ligeramente borrosos, o como si estuvieran proyectados sobre sus cabezas. Y nadie, absolutamente nadie, me miraba directamente. Sus ojos parecían evitarme deliberadamente. Al llegar a la salida principal del campus, me detuve en seco. El edificio frente a mí no era el correcto. Donde debería estar la Facultad de Filología, se alzaba una construcción completamente diferente, de arquitectura modernista y vidrio oscuro. Un cartel indicaba, Centro de Estudios Interdimensionales, inaugurado en 1998. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. No existía tal centro. Al menos no en mi universidad, no en mi mundo. Saqué mi teléfono para orientarme con el GPS, pero la pantalla solo mostraba estática. Al acercarme para examinarla mejor, juraría que por un instante vi un ojo mirándome desde la pantalla. Con un pánico creciente, comencé a caminar rápidamente hacia donde recordaba que estaba la salida. Pero el campus parecía extenderse más allá de sus límites normales. Edificios que no reconocía aparecían en lugares imposibles. Y el cielo ya no era azul, sino de un tono grisáceo enfermizo, con nubes que formaban patrones demasiado regulares para ser naturales. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente encontré una puerta que daba a la calle. Al atravesarla, el mundo pareció reajustarse. El cielo volvió a su color normal. Los edificios estaban donde debían estar. Mi teléfono funcionaba correctamente. Pero algo había cambiado. Lo sentía. Un sutil desplazamiento en la textura de la realidad. Como si hubiera cruzado a una versión de mi mundo que era un 99% idéntica, pero con ese 1% crucial de diferencia. Y lo peor era que ahora sabía lo que tenía que hacer. El ritual de la página 72. Tenía que intentarlo. No porque creyera realmente que funcionaría, sino porque la alternativa era esperar a que el observador terminara de aislarme en una realidad cada vez más distorsionada, hasta que finalmente estuviera completamente solo. Completamente preparado para el consumo, como advertía el libro. Los siguientes días los pasé reuniendo los materiales necesarios para el ritual. Según mis notas de la página 72, necesitaba 7 velas negras. Un espejo grande, preferiblemente antiguo. Un cuchillo de plata, o en su defecto, bañado en plata. Incienso de sándalo y mirra. Tiza para dibujar el círculo de protección. Mi propia sangre. Este último requisito era el más inquietante, pero el texto era claro, 7 gotas, libremente entregadas. Una pequeña cantidad, al menos. Además, necesitaba memorizar 7 nombres o palabras en aquel extraño idioma. En mi visita a la biblioteca había copiado cuidadosamente los símbolos y durante días intenté practicar su pronunciación, guiándome por las pocas pistas fonéticas que el texto en latín proporcionaba. También había otro factor crucial, el tiempo. El ritual debía realizarse exactamente a las 3:33 de la madrugada, la hora de la visión, cuando el velo era más delgado. Y preferiblemente durante una noche sin luna. Mientras me sumergía en estos preparativos, las anomalías a mi alrededor se intensificaron. Mi apartamento parecía cambiar sutilmente cuando no lo estaba mirando directamente. Una habitación extra aparecía ocasionalmente al final del pasillo, solo para desaparecer cuando intentaba abrirla. Los espejos reflejaban movimientos en las esquinas que no correspondían con nada en el mundo real. Y las pesadillas se habían vuelto tan vívidas que a veces me despertaba con objetos de mis sueños en las manos. Una concha marina que había recogido en una playa onírica. Un bolígrafo que había usado para firmar un contrato en una oficina que solo existía mientras dormía.
La línea entre la vigilia y el sueño se difuminaba peligrosamente. Una tarde, mientras regresaba de comprar las velas para el ritual, noté que me seguían. No era una persona concreta, sino una especie de ausencia que se movía entre la gente. Un vacío con forma vagamente humana que avanzaba unos pasos detrás de mí, visible solo cuando no lo miraba directamente. Aceleré el paso, doblando esquinas al azar, intentando perderlo. Pero cada vez que miraba de reojo, seguía allí, más cerca. En un momento de pánico, entré corriendo a una cafetería concurrida, buscando la seguridad de un lugar público. Me senté en una mesa, respirando agitadamente. Los otros clientes me miraban con curiosidad o alarma. Debía parecer un loco, corriendo y mirando constantemente por encima del hombro. Intenté calmarme, ordenando un café con manos temblorosas. Cuando la camarera se alejó, saqué mi teléfono y utilicé la cámara frontal como un espejo improvisado, apuntando disimuladamente hacia la puerta de entrada. Lo que vi me heló la sangre. No había nadie entrando por la puerta, pero en la pantalla del teléfono, claramente visible, una figura alta y delgada, vestida con un traje oscuro anticuado, permanecía inmóvil en el umbral. Su rostro, no tenía rostro. Solo una superficie lisa y pálida donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Dejé caer el teléfono, ahogando un grito. Cuando lo recogí y miré nuevamente, la figura había desaparecido. Pero el mensaje era claro, el observador se estaba acercando. Ya no era solo una presencia en mis sueños o una sombra en mi visión periférica. Estaba manifestándose en mi realidad, tomando forma. El tiempo se agotaba. Esa noche, consulté mi calendario. La próxima noche sin luna sería en 3 días. Tendría que estar listo para entonces. Pasé las siguientes 72 horas apenas durmiendo, perfeccionando cada detalle del ritual. Dibujé y redibujé el círculo de protección, memorizando cada símbolo. Practiqué la pronunciación de los 7 nombres hasta que mi garganta dolía. Incluso grabé mi voz para asegurarme de que el ritmo y la entonación fueran correctos. También escribí un diario detallado de todo lo que había ocurrido desde que el libro llegó a mis manos. Si algo salía mal, quería dejar un registro. Una advertencia para cualquiera que pudiera encontrarlo. La noche antes del ritual, recibí un último mensaje de texto desde un número desconocido. Ya casi es hora. Él lo sabe. Intentará detenerte. No confíes en lo que veas. No confíes en nadie. Especialmente en ti mismo. No necesitaba firma para saber que era de Martín o lo que quedaba de él. Y sus palabras, lejos de tranquilizarme, intensificaron mi miedo. Porque implicaban que el observador no era simplemente una entidad pasiva que me acechaba desde las sombras. Era un ser consciente, con intenciones y estrategias. Y sabía lo que yo planeaba hacer. Finalmente, llegó la noche designada. Una noche sin luna, con un cielo cubierto de nubes que bloqueaban incluso la luz de las estrellas. Una oscuridad casi perfecta. Había vaciado mi sala de estar, moviendo todos los muebles para crear un espacio amplio en el centro. Coloqué el espejo antiguo que había comprado en una tienda de antigüedades contra la pared norte, exactamente como especificaban mis notas. Con tiza, dibujé cuidadosamente el círculo de protección en el suelo, con todos sus intrincados símbolos y patrones. Coloqué las 7 velas negras en los puntos designados alrededor del círculo y las encendí una por una, recitando en cada ocasión una parte de la invocación en latín. El incienso de sándalo y mirra creaba volutas de humo que parecían moverse con propósito propio, formando ocasionalmente patrones que recordaban a ojos o formas humanas distorsionadas. A medida que se acercaban las 3:33, mi nerviosismo aumentaba. ¿Realmente iba a intentar esto? Un ritual esotérico descrito en un libro maldito, con la esperanza de detener a una entidad que probablemente ni siquiera debería existir según todas las leyes de la realidad que conocía. Pero entonces recordé los ojos en las sombras. La figura sin rostro en la puerta de la cafetería. La progresiva distorsión de mi realidad. No tenía alternativa. A las 3:30 exactas, entré en el círculo con el cuchillo bañado en plata. Me senté frente al espejo, colocando 7 pequeños cuencos de cerámica frente a mí. 7 gotas, libremente entregadas, murmuré, recordando las instrucciones. Con un movimiento rápido, hice un pequeño corte en la palma de mi mano izquierda. El dolor fue agudo pero breve. Con cuidado, dejé caer una gota de sangre en cada uno de los 7 cuencos. Luego, mirando directamente al espejo,
comencé a recitar los 7 nombres. Nombres que no estaban hechos para ser pronunciados por una garganta humana. Nombres que parecían doblar el espacio a mi alrededor mientras los articulaba. Con cada nombre, apagaba una de las velas, sumiéndome gradualmente en una oscuridad cada vez más profunda. Cuando llegué al 7º nombre, la habitación quedó completamente a oscuras, salvo por un tenue resplandor que parecía emanar del propio espejo. Y entonces, al pronunciar la última sílaba del 7º nombre exactamente a las 3:33, el mundo a mi alrededor cambió. No fue un cambio brusco o violento. Fue como si la realidad se derritiera suavemente, como cera bajo el sol. Las paredes de mi apartamento se desvanecieron, revelando un espacio imposible más allá. Me encontraba aún dentro del círculo de protección, pero ahora ese círculo flotaba en medio de lo que solo puedo describir como un vasto salón de espejos. Cientos, miles de espejos de todos los tamaños y formas, suspendidos en un vacío neblinoso. Y en cada espejo, veía un reflejo diferente de mí mismo. Yo en diferentes edades. Yo en diferentes mundos. Versiones de Daniel Vega que habían tomado diferentes decisiones, seguido diferentes caminos. En algunos espejos, me veía exitoso y feliz. En otros, destruido y desfigurado. En los más perturbadores, ya no parecía completamente humano. Y moviéndose entre los espejos, deslizándose como una sombra líquida, lo vi por primera vez en su totalidad, el observador. No puedo describir adecuadamente su forma porque parecía cambiar constantemente, adaptándose a los confines de mi comprensión humana. En un momento parecía un hombre alto y delgado con un traje antiguo, al siguiente, una masa de sombras con demasiados ojos, luego, una versión distorsionada de mí mismo. Como si alguien hubiera intentado recrearme sin entender completamente la anatomía humana. Lo único constante eran los ojos. Innumerables ojos de todos los colores y formas, abiertos en partes imposibles de su cuerpo cambiante. Y todos ellos, fijos en mí. Sentí su atención como un peso físico, aplastante. Y con esa atención vino el conocimiento. Repentino, invasivo, como si hubiera vertido información directamente en mi cerebro. Supe que era antiguo, más antiguo que la humanidad, que la Tierra misma. Supe que existía en el espacio entre dimensiones, alimentándose de la esencia de aquellos a los que marcaba y aislaba. Supe que yo no era el primero, ni sería el último. Y supe, con una certeza horrible, que el ritual no era para desterrarlo o destruirlo. El ritual era para convocarlo completamente a mi realidad. Martín lo había entendido al final. Su mensaje no era para ayudarme a cerrar la puerta, sino una advertencia desesperada de no abrirla por completo. El pánico amenazaba con abrumarme, pero me obligué a mantener la calma. Estaba dentro del círculo de protección. Mientras no lo abandonara, mientras no rompiera su integridad, el observador no podría tocarme directamente. Pero entonces, la entidad hizo algo inesperado. Se detuvo frente a uno de los espejos, uno que mostraba lo que parecía ser mi oficina en la universidad. Y en esa oficina, sentada tras mi escritorio, estaba Elena, mi colega. La voz del observador resonó directamente en mi mente, como el sonido de cristal rompiéndose mezclado con el zumbido de insectos. Ella te está buscando. Preocupada. Puedo traerla aquí. Puedo traerlos a todos. No, dije firmemente, comprendiendo la amenaza. Esto es entre tú y yo. Una sensación que podría interpretarse como diversión emanó de la entidad. Nunca es entre uno solo y yo. Todos están conectados. Todos pueden ser alcanzados. El espejo que mostraba a Elena se expandió, acercándose a mi círculo. Y con horror, vi que ella miraba alrededor, como si hubiera oído algo. Como si hubiera oído mi voz. Elena, no, susurré. No me busques. No ahora. En el espejo, Elena se levantó de su escritorio, con expresión confundida. ¿Daniel? ¿Estás ahí? El observador se deslizó hacia el espejo, sus innumerables ojos parpadeando con lo que solo puedo describir como hambre. Comprendí entonces la elección imposible que enfrentaba. Podía permanecer en el círculo, protegido pero pasivo, mientras el observador extendía su influencia a aquellos cercanos a mí. O podía abandonar la protección e intentar algo desesperado. En ese momento crítico, recordé algo más del libro. Un pasaje que había traducido pero cuyo significado no había comprendido completamente hasta ahora. El observador existe a través de la atención. Cuando observamos, él observa a través de nuestros ojos.
Cuando somos observados, se alimenta de la energía de esa conexión. El marcado tiene un único poder, puede elegir qué ver. Una idea peligrosa comenzó a formarse en mi mente. Si el observador existía a través de la atención, de la observación, entonces quizás. Cerré los ojos. Inmediatamente, sentí su furia. Una presión mental, como si algo intentara forzar mis párpados a abrirse. Abre. Ve. Observa. No, respondí, manteniendo los ojos firmemente cerrados. No te daré mi atención. No te daré mi miedo. La presión aumentó, dolor pulsando en mis sienes. Y sentí movimiento, el observador acercándose al borde de mi círculo. Tus ojos son míos. Tu visión es mía. Tu mundo es mío. Te equivocas, dije, recordando todas las versiones de mí mismo que había visto en los espejos. No soy solo uno. Somos muchos. Y en alguna versión, algún Daniel Vega encontró la forma de detenerte. Con los ojos aún cerrados, tomé el cuchillo bañado en plata y lo levanté. No para atacar al observador, sino para hacer algo mucho más drástico. El ritual no había sido para cerrar la puerta directamente. Había sido para mostrarme qué puerta debía cerrar realmente. No puedes alimentarte de lo que no puede verte, dije. Y antes de que pudiera dudar, apunté el cuchillo hacia mi propio ojo. El dolor fue indescriptible, pero breve. Mi grito resonó en aquel espacio imposible mientras el cuchillo cumplía su terrible propósito. La sangre caliente corrió por mi mejilla, pero me obligué a continuar, pasando al otro ojo con una determinación nacida de la desesperación más absoluta. La oscuridad total me engulló. Ya no podía ver al observador, ni los espejos, ni siquiera el círculo de protección que me rodeaba. Pero podía sentir la furia de la entidad, una tormenta psíquica de rabia y frustración que amenazaba con desgarrar mi cordura. No puedes escapar así. Aún puedo alcanzarte. Aún puedes ser visto. Su voz era ahora un aullido de estática distorsionada, pero detecté algo nuevo en ella, miedo. El observador temía lo que había hecho. Temía mi elección. Quizás, respondí, sintiendo la sangre gotear desde mis cuencas vacías. Pero ya no a través de mis ojos. Ya no puedo ser tu ventana a este mundo. Sentí un tirón, como si todo mi ser estuviera siendo arrancado de un lugar y arrojado a otro. El suelo bajo mis rodillas cambió de textura, de la madera de mi apartamento a algo que parecía piedra fría. El aire olía diferente aquí. A moho, papel viejo y cera de velas. Y había voces. Voces humanas, hablando en un idioma que reconocí vagamente como latín medieval. Por Dios santo. Ha aparecido de la nada. Sus ojos. Y miren lo que se ha hecho a sí mismo. Rápido, hermanos. Tráiganle ayuda. Manos me tocaron, me levantaron. Sentí que me llevaban, mientras el dolor y la pérdida de sangre me sumían en una inconsciencia misericordiosa. Cuando desperté, demoré en recordar mi condición. Durante un breve, bendito momento, esperé abrir los ojos y ver. Luego la realidad de mi automutilación me golpeó junto con el persistente dolor. Está despierto, dijo una voz cercana. Un hombre, mayor por su tono. Hijo, ¿puedes hablar? ¿Entiendes nuestro idioma? Sí, logré responder, mi voz ronca y débil. ¿Dónde estoy? Estás en el monasterio de San Cipriano. Apareciste de forma milagrosa, o tal vez diabólica, en nuestra biblioteca hace 3 días. Los médicos han hecho lo posible por tus heridas. El monasterio de San Cipriano. El lugar mencionado en los registros de la Inquisición. El lugar donde el libro había sido encontrado originalmente. Pero no en mi tiempo. No en mi siglo. ¿Qué año es?, pregunté, temiendo la respuesta. Una pausa, cargada de extrañeza ante mi pregunta. Es el año del Señor de 1542. ¿De dónde vienes, hijo? Tus ropas son extrañas, como ninguna que hayamos visto antes. 1542, casi 5 siglos en el pasado. De alguna manera, mi desesperado acto me había enviado no solo a otro lugar, sino a otro tiempo. Específicamente, al origen del libro. Vengo, de muy lejos, respondí vagamente. Buscando un libro. Un libro peligroso. El silencio que siguió fue pesado, significativo. ¿Te refieres al texto blasfemo? ¿El que llamamos Ecos del Abismo? Asentí débilmente.
¿Cómo sabes de él?, preguntó otra voz, más joven, con un tono de sospecha. Está sellado en nuestras bóvedas más profundas. Nadie fuera de estas paredes conoce su existencia. Lo conozco porque lo he leído. En otro tiempo, otro lugar. Y he visto lo que puede hacer. La entidad que puede convocar. Murmullos alarmados llenaron la habitación. ¿El observador?, preguntó el hombre mayor, con voz temblorosa. ¿Has visto al que mora entre espejos? Sí, confirmé. Y he pagado un alto precio para escapar de él. Más silencio, interrumpido solo por lo que parecían plegarias susurradas. Debes hablar con el padre Ignacio, dijo finalmente el hombre mayor. Él es quien más ha estudiado el texto, aunque solo en fragmentos. Quizás juntos puedan encontrar respuestas. En los días siguientes, mientras me recuperaba de mis heridas, conocí al padre Ignacio. Un hombre flaco y nervioso, con la intensidad febril de un académico obsesionado. Le conté mi historia completa, sin omitir nada. Para mi sorpresa, me creyó. Tu llegada confirma mis temores, me dijo una tarde mientras compartíamos una comida simple. El libro no es de origen humano. Fue depositado en nuestro mundo, como una semilla o un huevo. Un medio para que el observador encuentre nuevas víctimas a través del tiempo y el espacio. ¿Cómo lo detenemos?, pregunté. ¿Cómo evitamos que siga reclamando víctimas? El padre Ignacio suspiró pesadamente. No podemos destruirlo. Todos los intentos han fracasado. El fuego no lo quema. El agua no lo daña. Incluso cortarlo ha resultado imposible. Pero quizás podamos sellarlo. Confinarlo donde su influencia sea minimizada. Y así, en los meses siguientes, trabajamos juntos en un nuevo ritual. No para destruir el libro, sino para contenerlo. Una caja de plomo grabada con símbolos de protección de diversas tradiciones. Oraciones en 7 idiomas diferentes. Y, crucialmente, un sello hecho con nuestra sangre mezclada, la sangre de 2 personas que habían visto al observador y sobrevivido para contarlo. El día que completamos el ritual y sellamos el libro, sentí una paz extraña. No sabía si esto lo detendría para siempre, pero al menos podríamos proporcionar tiempo. Tiempo para que otros encontraran una solución más permanente. No permanecerá sellado eternamente, me advirtió el padre Ignacio mientras enterrábamos la caja bajo el altar de la capilla. Con el tiempo, encontrará nuevos medios para influir en mentes curiosas. Para tentar con conocimiento prohibido. Lo sé, respondí. Pero cada ciclo que deba reiniciar es tiempo ganado. Y quizás, algún día, alguien encontrará la forma definitiva de destruirlo. Viví el resto de mis días en el monasterio, dictando mis experiencias y advertencias para las generaciones futuras. Mi sacrificio me había liberado del observador, pero a un precio terrible. Sin embargo, encontré cierta paz en mi nueva vida. La simplicidad, el ritmo de las oraciones, la comunidad de los monjes que me habían acogido sin juzgarme. Y aunque no podía verlo, sabía que de alguna manera había cambiado la línea temporal. Quizás, en algún futuro, un profesor de literatura llamado Daniel Vega nunca abriría un libro prohibido. O quizás lo haría, pero encontraría mis advertencias a tiempo. No puedo saberlo con certeza. Solo puedo esperar que estas palabras, de alguna manera, sobrevivan al tiempo y lleguen a quien las necesite. Si estás leyendo esto, ya estás en peligro. El libro te ha encontrado, o tú lo has encontrado a él. El ciclo continúa, pero puede ser roto. Recuerda, el observador existe a través de la atención. ¿Qué ves, cómo lo ves, y qué eliges no ver? Estas son tus únicas armas. Y si oyes un susurro en la oscuridad, si notas una sombra moviéndose en el rabillo del ojo, si tus sueños comienzan a sangrar en la realidad, recuerda mis palabras. No mires directamente. No pronuncies los nombres. Y pase lo que pase, no abras la puerta que aparecerá en tus sueños. Porque al otro lado, innumerables ojos esperan. Y han estado observándote desde mucho antes de que comenzaras a leer esta historia. El siguiente texto fue encontrado en una memoria USB abandonada en un banco del parque. La policía no ha podido identificar a su propietario. Todas las huellas dactilares fueron limpiadas meticulosamente. Los investigadores forenses reportaron que la memoria parecía haber estado expuesta a temperaturas extremadamente altas, aunque seguía funcionando perfectamente. El último archivo modificado tenía el nombre advertencia-final, TXT. Me llamo Julia Salgado.
Encontré el manuscrito anterior en los archivos digitalizados de la Biblioteca Nacional mientras investigaba para mi tesis doctoral sobre literatura prohibida en la España medieval. Al principio lo consideré una pieza fascinante de ficción, probablemente escrita por algún monje con demasiada imaginación o bajo los efectos de algún hongo alucinógeno. Hasta que empecé a notar las sombras. Hasta que los espejos en mi apartamento comenzaron a mostrar un segundo de retraso en sus reflejos. Hasta que me desperté una mañana con símbolos arañados en mis brazos que no recordaba haberme hecho. No sé cuánto tiempo me queda antes de que el observador me encuentre completamente. Ya he visto su forma indistinta varias veces, siempre en el rabillo del ojo. Siempre acercándose más. No cometeré el error de Daniel. No buscaré el libro. No intentaré ningún ritual. Solo dejaré esta advertencia, junto con su testimonio. Si has leído hasta aquí, lo siento. De verdad lo siento. Porque ahora él también te ha visto. Y cuando apagues tu pantalla, y veas tu propio reflejo en el negro del monitor, mira atentamente. ¿Estás seguro de que ese parpadeo es tuyo?